Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 6 de octubre del 2021 estamos una vez más compartiendo en este tiempo radial de la voz profética aquí en Bosques, un nuevo programa Cristo viene ya. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada miércoles haciéndole compañía en esta hora en el cual el Señor nos permite compartir su palabra, compartir este tiempo con la presencia del Señor. Así que le animo en esta hora que usted esté allí escuchando, ¿sí? A través de su aplicación, a través de su dial, a través de las redes sociales, que ya también estamos saliendo en vivo por el Facebook de la radio, por el Facebook personal mío, José Luis Vidal también. Ahí estamos saliendo en vivo en esta hora para compartir juntos este tiempo del Señor, ¿sí? Así que le animo a que pueda estar allí atento a la palabra, atento a lo que Dios quiere hablarle en esta hora, que el Señor seguramente va a estar hablando a su corazón, a la iglesia, por supuesto, porque Cristo viene, amado. Cristo viene y esto es inminente, ya no queda mucho tiempo para especulaciones, ya no queda mucho tiempo para decir que va a tardar su regreso. Amado, Él dijo que Él viene pronto, ¿sí? Él está viniendo, ¿sí? Él está a las puertas de venir a buscar a su iglesia, a su amada, ¿sí? Para casarse en las bodas del Cordero, allí en el cielo, en el trono, con aquella iglesia que lo está esperando, aquella iglesia que está caminando en obediencia a la palabra, aquella iglesia que está caminando en un ordenamiento, aquella iglesia que se está cuidando, que lava sus vestidos, que se está preparando para el evento magnífico de todos los tiempos, que es la reunión, ¿sí? Que es la reunión con el amado y el amado con su amada, ¿sí? Para casarse allí en las bodas del Cordero y para estar para siempre con él, ¿sí? Así que le animo en esta hora que usted pueda estar allí conectado, ¿sí? A este tiempo de espacio que el Señor nos permite compartir este tiempo con la palabra de Dios, que siempre trae, ¿sí? Un despertar, siempre trae edificación, siempre trae una palabra de dirección a cada vida, a cada persona que presta el oído a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es lo que necesita escuchar usted en este tiempo, ¿sí? Porque cuántas noticias escucha, ¿no? Cuántas cosas estamos escuchando en este tiempo, ¿sí? Que nos saca del eje, ¿no? Que nos saca de estar, por ejemplo, en comunión con Dios, ¿sí? En comunión con el Señor. Si usted es un hijo, una hija de Dios, un cristiano, usted no puede, yo decía en los programas anteriores, no puede andar dejándose distraer, ¿sí? Dejándose engañar, amado, por el enemigo, ¿sí? Que quiere hacerle perder el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace la distracción. Eso es lo que hace el enemigo, hacer perder tiempo a las personas, hacer perder lo que Dios le ha dado para producir en el reino, para producir en la casa, en la iglesia. ¿Sí? Mucha iglesia, cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo de Cristo en general, ¿sí? No hago hincapié en ninguna congregación, sino a nivel general de iglesia. Hay parte de la iglesia, ¿sí? que está todavía dormida, ¿no? A todo lo que estamos viendo, experimentando como seres humanos, como iglesia, como familias, ¿no? Todo lo que estamos viendo, lo que se está moviendo, para la redundancia, en el mundo, ¿no? En el mundo caído por el pecado, en el mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, ¿sí? Todo lo que se mueve en el mundo está orquestado, ¿sí? Cuando hablo del mundo me refiero al sistema, ¿no? Porque Dios sigue estando el control del mundo. Lo que hace el enemigo, le voy a repetir, es engañar. Lo que hace el enemigo es hacer perder el tiempo. Lo que hace el enemigo es tratar de que usted no mire a Dios, ¿sí? Sino que mire su problema, sino que mire la circunstancia, sino que ponga su confianza en el hombre, que ponga su confianza en algún político, en algún economista, en algún aquello que puede, entre comillas, traerle a usted
una salida emergente a su necesidad, ¿sí? Pero es todo un engaño, es todo un espejismo, ¿no? Lo que muestra el enemigo, y muchos caen en esa trampa, muchos caen en esa distracción, ¿sí? Justamente en estos días ha habido a través de las redes sociales un apagón, ¿no? Que le llaman un corte de suministro a las redes sociales, y mucha gente estuvo mal, ¿no? Ese tiempo donde no había conexión, ¿no? Conexión en el Facebook, conexión en el WhatsApp, en el Instagram, ¿no? En las redes sociales que mucha gente maneja en este tiempo para comunicarse con los demás, ¿sí? Antes de todo esto, que las redes sociales y todo eso, la gente se comunicaba en forma física, ¿sí? O si no, a nivel también en telefónica, ¿no? Pero hoy si usted no está con el celular en la mano, ¿sí? Si usted no está pendiente a ver si me está llamando, si me manda un mensaje, ¿no? Y mucha gente se ha acostumbrado a ese ritmo de vida, a ese ritmo en el cual lo que hace en muchos casos distraer, en lo que hace en muchos casos salir de la misma presencia de Dios. ¿Cuánto, amado, en el cuerpo de Cristo hay personas que no oran, que no leen la escritura, no estudian la palabra, pero están todo el tiempo allí con el celular, ¿no? Están todo el tiempo allí en las redes sociales, están todo el tiempo allí perdiendo, valga redundancia, el tiempo. Y al tiempo hay que redimirlo. El tiempo que tenemos hoy lo tenemos que aprovechar. Y si estamos en el Señor, tenemos que aprovecharlo en el Señor, ¿sí? El Señor nos está demandando a la iglesia intimidad. El Señor está demandando que su iglesia vaya al aposento, allí en el secreto con el Padre, allí orar al Padre, ¿sí? Mucha gente, amado, muchos cristianos no oran. Pasan días, en el día, por ejemplo, sin orar. Pasan semanas, por ahí pasan una semana, y recién cuando van a reuniones los domingos, ahí recién se acuerda de que tenía que orar, o ahí se acuerda que tenía que alabar, o ahí se acuerda que tenía que adorar, cuando cada día el Señor nos está llamando al secreto, ¿no? Por eso el Señor dijo allí a sus discípulos y le dejó encomendado que para orar tienen que entrar al aposento, tienen que entrar en intimidad con el Padre, allí en el secreto. ¿Por qué? Porque en el secreto el Padre comienza allí, ¿no? a mostrarnos, y tal vez en qué hemos fallado, o tal vez en qué hemos estado haciendo mal, corregirlo, ¿sí? Y también allí recibir una palabra direccionada a través del mensaje, a través de la lectura de la palabra, tener devocional con el Señor, ¿sí? Mucha gente ha perdido el devocional, ¿no? Con el Señor, mucha gente ha perdido esa intimidad, ¿no? Y si decimos que estamos en el reino de Dios, si decimos que estamos caminando en el diseño de Dios, entonces, amado, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿sí? Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿no? Por eso, en este tiempo tenemos que entender la dinámica del reino de Dios. Tenemos que entender como iglesia que es reino, ¿sí? Porque en este tiempo, más que nunca, ¿sí? Uno de los ¿cómo puedo decirle? Uno de los anuncios o de advertencia de que se viene el fin, de que viene el Señor, es que el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones, ¿sí? Entonces, en este tiempo la iglesia que no esté predicando sobre el reino, ¿sí? Pero para predicar sobre el reino lo tenemos que entender que es reino, ¿sí? Que es el reino de Dios, porque cuando el Señor comenzó a predicar, la primera palabra que salió de su boca es decirle al pueblo, a la gente, que se arrepienta porque el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Se había acercado. Y yo decía también, creo que el anterior programa, que no fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Dios, sino que Él bajó a buscarnos. Él vino a esta tierra, a este mundo, para traer ese reino, para mostrarnos el reino, para que podamos entrar al reino. También decía que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que alcanzar ese nivel, ¿no? Como no solamente de ver el reino, de entrar al reino, sino de heredar ese reino, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar en estos minutos, ¿sí? De programa, que usted pueda entender que cómo se puede ver el reino y cómo se puede entrar para luego heredar el reino de Dios, ¿sí? Y por eso, amado, el Señor está demandando a su iglesia que entienda la dinámica del reino, que entienda que si no vive en el reino, como el Señor dice en su palabra, porque el evangelio funciona en el reino de Dios.
El Evangelio funciona cuando usted está en el reino, ¿sí? Allí le funciona el Evangelio. Por eso muchos dicen, a mí el Evangelio no me funcionó, a mí el Evangelio no me resultó. Yo fui a una iglesia y no pasó nada, ¿no? Así andan muchos. Y tiene que ver, ¿no? Porque no entiende que para poder, ahora vamos a decir todo esto, ¿no? No quiero adelantarme, pero es un detalle lo que estoy hablando para que usted pueda entender que el Señor está demandando como iglesia entender la dinámica del reino, qué es reino, para qué el reino, por qué el reino se ha acercado, por qué tenemos que entrar a ese reino, ¿sí? Entonces tenemos que entender como iglesia, si decimos que viene el Señor a buscar a su amada, la iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que prepararse al encuentro del amado. Y una de las cosas que tienen que entender, que el Señor viene a buscarse a sí mismo, viene a buscar esa parte del reino que dejó en la tierra. ¿Sí? Y por eso usted tiene que entender que usted es el representante de ese reino, ¿sí? Usted que es un hijo, una hija de Dios, un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo, un ministro de Dios, un siervo de Dios, usted está representando el propio reino de Dios en la tierra. Entonces tenemos que entender, amado, en este tiempo, de hacer diferencia, ¿no? Nos está demandando el Señor a marcar una diferencia con el mundo, ¿sí? ¿Qué diferencia puede haber si usted como cristiano se maneja como el mundo se maneja? ¿Qué diferencia podemos mostrar al mundo de que ese reino está en la tierra? De lo invisible está visible para mostrar al invisible, ¿no? Parece un trabalengua, pero es lo que tiene que entender usted. Que usted está en la tierra, si usted es cristiano, un hijo de Dios, usted es representante de ese reino. Si, lógicamente, si usted ha hecho los pasos que el Señor nos está mandando a hacer para decir que somos del reino de Dios. Amén. Entonces vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer en esta hora, en esta primicia de los minutos, ¿sí? El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, ¿sí? Mateo, capítulo 24, versos 13 y 14, ¿no? El famoso capítulo que el Señor le habla a sus discípulos de cómo iba a ser cuando Él vuelva a la tierra, ¿sí? Lo que tiene que experimentar el mundo en ese lapso, ¿sí? De esos 2 días de Dios, esos 2000 años, ¿sí? Que tiene que ocurrir para que el Señor venga a buscar a su amada y para que venga el día del Señor, ¿no? Tanto que dice la Escritura, los profetas, ¿no? Y el propio Señor acá también lo marca en los Evangelios. Entonces dice allí en San Mateo capítulo 24, sí, versos 13 y 14, dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces vendrá el fin. Claro, muchos, amados, toman este versículo diciendo, bueno, todavía el mundo, no en todo el mundo ha recibido el evangelio, ¿no? Pero está hablando de una dinámica del reino. Está hablando de lo que el Señor encomendó a la iglesia en la Gran Comisión. Si lo trasladamos a Marcos capítulo 16, allí que el Señor envía a sus discípulos, a la iglesia, a los apóstoles, a predicar sobre el reino, ¿sí? A hacer el trabajo, ¿no? de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautice, este será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, ¿sí? Tomarán cosas mortíferas, no les hará daño, pisarán escorpiones, serpientes, ¿sí? Y nadie les hará daño. ¿Cómo hace ese trabajo el Señor? ¿Cuándo va a respaldar el Señor a su amada, a la iglesia, en el trabajo de la Gran Comisión? Cuando se predique el Evangelio del Reino. Cuando se predique el Evangelio del Reino. El Evangelio es buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso es una buena noticia, amado. Jesús empezó diciendo lo que tenemos que decir nosotros a la gente cuando estamos evangelizando, cuando estamos predicando.
el Evangelio, que el Señor vino, que el Señor está. Hoy físicamente Él no está, pero está su cuerpo, está la iglesia, que es el que tiene que hacer ese trabajo de presentar las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Entonces en este tiempo, más que nunca, la iglesia tiene que predicar el Evangelio del reino. ¿Sí? El enemigo también predica un Evangelio, amado. Un Evangelio truncado, un evangelio equivocado, porque él imita todo lo de Dios, porque él ha tomado este sistema, el mundo, para gobernarlo, porque el propio hombre se lo dio a través del engaño. ¿Sí? Él está allí prometiendo a la gente, el propio diablo, a la gente, de que para poder ser feliz, por ejemplo, tiene que tener algo. Para hacer feliz a la gente, usted tiene que tener dinero, tiene que tener un título, tiene que hacer esto, tiene que alcanzar un título allí de político para poder ser reconocido, ¿no? Y claro, y fomenta todo eso con los sistemas, engañando al mundo entero, dice la Escritura. Pero el reino de los cielos, el evangelio del reino, es que usted es feliz si tiene a alguien, y ese alguien es Jesucristo. La iglesia tiene que predicar de Jesucristo, amado. La iglesia tiene que predicar del Señor que se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, por lo cual hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, amado. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntase para que vengan tiempos de refrigerio delante de la misma presencia del Señor y sean borrados sus pecados y sean limpiados y pasen de muerte a vida. Así está la gente, amado, que no tiene a Cristo. Vive como muertos en vida. Usted puede decir, la gente se ríe, se divierte, hace esto, eso, hace aquello, pero si no tiene a Cristo, amado, es un cadáver en la tierra. Porque no tiene vida de espíritu, vive una vida almática conforme a los deseos de la carne. Y ahí andan muchos, ¿no? Cristianos, entre comillas, viviendo como el mundo vive. Entonces, ¿qué diferencia podemos marcar si estamos predicando un evangelio del reino, si no vivimos como el reino nos está pidiendo vivir, conforme a la palabra? Por eso el evangelio es buena noticia, el evangelio es poder de Dios para el que cree, ¿sí? Para el que cree es poder de Dios. Entonces, amado, tenemos que predicar más que nunca de Cristo, porque Cristo viene, y si no se arrepiente, amado, y si usted se parte de este mundo, si no se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor, amado, le espera el infierno. Le espera la condenación eterna. Es más, la gente que no tiene a Cristo está caminando en condenación en la misma tierra. Y hasta que no acepta a Cristo en su corazón, hasta que no acepta el reino de Dios a su vida, que es Jesucristo, amado, vive totalmente condenado. Ya está condenado. Estamos, o sea, el que no tiene a Cristo, hay una sentencia de muerte, amado. Porque la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios, la dádiva de Dios, es vida y vida eterna en Jesucristo. La gracia, ¿no? El reino de los cielos tiene gracia en este tiempo para que todo hombre, toda mujer, todo niño, joven, anciano se arrepientan y confiesen delante del Señor, reconocer que son pecadores, amado, reconocer que el justo murió por los injustos para hacernos justos por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que predicar el evangelio del reino a toda criatura, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como representante del reino de Dios, como embajadores del reino, como ministros del Espíritu Santo. Tenemos que anunciar más que nunca que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntase. Arrepiéntase. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo allí en el comienzo de su ministerio, en Mateo capítulo 4, verso 17, ¿sí? Mateo 4, 17 dice, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y quiere decir con esto que el reino de los cielos está ahí, solamente hay que verlo, ¿sí? Porque este reino
es invisible, pero se hace visible cuando lo creo. Cuando lo creo. ¿Y qué tengo que creer? En Jesucristo, amado. Cuando uno cree en Jesucristo como Salvador y Señor, empieza a ver ese reino funcionando en su vida, en la casa, en su familia y en la propia iglesia también, amado. Porque hay iglesias que no se manejan en esta dinámica del reino. Se maneja con la dinámica del reino caído de este mundo, con sistema de este mundo, metiendo a la iglesia, creyendo que funcionando como funciona el mundo, la iglesia va a funcionar. Mentira del Satanás. Ha engañado mucha parte de la iglesia, al enemigo, con esos sistemas, amado. ¿Y cuántos hijos e hijas de Dios han truncado su ministerio por causa de que han implementado sistemas anticristo, anti Dios en la misma iglesia? Sacado fuera de contexto de la misma escritura, porque Satanás también usa la Biblia para engañar, amado. Así hizo con Eva, ¿no? Usando la escritura, usando la palabra misma de Dios, pero cambiando, ¿no? Confundiendo la mente. Y Eva es figura de la iglesia, amado. Una iglesia que se deja seducir, una iglesia que se deja engañar por la serpiente, con argumentos, poniendo argumentos contra Dios, diciendo por qué tengo que obedecer esto, por qué tengo que hacer aquello si todo es bueno. Eso es lo que dicen muchos, ¿sí? Por eso muchos toman ese pasaje que dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? ¿Qué es lo ilícito? ¿No? ¿Qué es lo que es lícito? Todo lo que proviene de fe, todo lo que proviene en obediencia a la fe en el Señor, eso puedo hacer. Ahora, lo que Dios me dice que no haga, no lo tengo que hacer. Por eso le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no comerás. Y no vemos ahí, ¿no? En Génesis, una charla con Adán, de Adán preguntándole a Dios, ¿y por qué no puedo comer? No, Dios no necesita argumentar su ordenanza. Él dice y hay que obedecer. Por eso el hombre tenía que obedecer una sola palabra, y por esa misma palabra que transgredió, causó una debacle en todo el mundo, ¿no? Trayendo el pecado, trayendo la muerte, la enfermedad, la escasez, la ruina, el desastre, apartar al hombre de Dios. Eso fue lo que hizo Satanás, a engañar a Eva, sacar al hombre del huerto, sacar al hombre del reino de Dios, porque allí en el huerto funcionaba Adán y Eva en el reino de Dios. Entonces, cuando le sacan a usted o sacan al hombre de ese cuidado, ¿no? O de la misma iglesia, lo está sacando del reino. Y por eso el enemigo utiliza muchas estrategias, amado. El enemigo también usa estrategias, pero para destruir, porque él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces el evangelio del reino, ¿sí? Hay que predicarlo más que nunca en este tiempo, para que la gente pueda entender que si no tiene a Cristo está perdido, amado. Más en este tiempo donde las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, donde ahora, ¿no?, están ahí atosigando a todo el mundo, ¿no? Con cosas, ¿no?, con ideologías, con cosas sacadas anticristo, anti Dios, y ahí está la gente, amado, consumiendo, tomando todas esas cosas, la misma escuela, enseñando cosas contra la de Dios a nuestros hijos, y muchos padres consintiendo, muchos padres dejando que les laven el cerebro, ¿no?, adoctrinando a nuestros hijos con cosas anti Dios, antinatural, antibíblico, amado. Entonces tenemos que despertar como iglesia, tenemos que despertar, tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos mandó, a predicar el evangelio del reino, pero también a vivir en ese evangelio del reino. Amén. Vivir en ese evangelio del reino es lo que tenemos que hacer como iglesia, funcionando en ese reino. Por eso usted en esta mediodía, si quiere comunicarse con nosotros, ¿sí?, ahí mi hija le va a estar pasando los teléfonos para que pueda enviarnos su pedido de oración,
su mensaje, lo que quiera compartir, lo puede hacer a los teléfonos de la radio. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. El número de la radio 36 76 45 31 42 21 53 15. WhatsApp de la radio 11 39 01 12 01. Aleluya, ¿sí? Los teléfonos que usted puede estar allí enviando su mensaje, ¿sí? Su pedido de oración, lo que usted quiera estar allí compartiendo, lo puede hacer. Ahora enseguida vamos a compartir. Aquí llamó Gustavo, ¿sí? Que comparte un versículo bíblico. Ahora enseguida, después de este primer corte, lo vamos a compartir. Amén. Así que vaya alabando al Señor en esta hora, estos minutos de alabanza, para que pueda dejar que el Espíritu de Dios le traiga a usted convicción de pecado, de justicia y de juicio, para acudir al arrepentimiento, ¿sí? Para volverse al Señor. Amén. Enseguida continuamos con la palabra de Dios. ¿Quién No me dijo su nombre, le pregunté y no me dijo. ¿Quién era? Una señora. Alabaré
Aleluya, ¿sí? Que podamos celebrar, que podamos alabar el nombre del Señor, que podamos dejar que el Espíritu de Dios se mueva, ¿sí? En su vida, se mueva en su casa, ¿sí? Allí que pueda traer el reino de Dios a su vida, ¿sí? Entonces estamos hablando sobre el reino de Dios, ¿sí? Y que en el reino de Dios funciona el Evangelio, ¿sí? En el reino de Dios funciona el Evangelio. Entonces, Amado decía que para poder que a usted le funcione el Evangelio, usted tiene que entrar al reino. Para que a usted le funcione el Evangelio, usted tiene que ser parte de ese reino. Si no, no le va a funcionar, ¿sí? Si no, usted va a tener una religión, ¿sí? Y no una relación con el Señor, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, ¿sí? San Juan, capítulo 3, versículo 3, donde el Señor habla con Nicodemo, ¿sí? Pero miren lo que le dice el Señor a él, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, ¿sí? Este hombre Nicodemo, muchos conocen la historia, ¿sí? Era un hombre que conocía la Escritura, era un maestro de Israel, era un principal de los judíos, estaba allí, ¿sí? Y se acercó de noche al Señor, ¿no? Y le dijo todo lo que él estaba predicando, ¿no? Él estaba allí anunciando el reino, y eso despertó una curiosidad, ¿no? En aquel hombre, ¿no? En aquel principal de los judíos, que era Nicodemo. Entonces va y le pregunta, ¿no? Al Señor, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Y el Señor le dice, ¿no? Que para poder ver el reino de Dios había que nacer de nuevo, ¿sí? Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene religión, amado. Y la religión, como este hombre que tenía, no podía ver ese reino, ¿no? Claro, porque ellos entendían que el reino de Dios iba a establecer en ese tiempo, ¿no? A través de un rey físico, un rey que venga a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma. Ellos esperaban un David, ¿no? Alguien que venga a traer esa justicia, ¿no? A que ellos puedan alcanzar la libertad, a que ellos puedan sentirse protegidos por un rey, ¿no? Y claro, no vieron a Jesús como ese rey espiritual, ese reino espiritual que estaba delante de sus ojos. Entonces le dice a Nicodemo: mirá, Nicodemo, tú, parafraseando esto, ¿no? No podés ver el reino de Dios estando en la religión. No podés ver el reino de Dios si no naces de nuevo, ¿no? Y claro, y eso despertó más todavía intriga en este hombre, hasta el punto de no entender, ¿no? Lo que le estaba diciendo, creyendo que él tenía que volver a nacer físicamente, o sea, volver a introducirse en la panza de su madre y volver a nacer. Y le dice el Señor, una vez más, ahí en el versículo 4, ¿sí? En el versículo 5 del capítulo 3, también le dice, ¿no? a Jesús, a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Más todavía. Primero le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora le dice: mas el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar a ese reino. O sea, ya peor, no lo podía entender. ¿Cómo es esto? Le decía Nicodemo a Jesús, y Jesús le dice, ¿no? El viento sopla de donde viene, usted no sabe de dónde viene, a dónde va. Así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo viene a la vida de cada aquel que recibe a Cristo como el Salvador, como el Señor, ¿sí? Por eso no podemos experimentar ese nuevo nacimiento si primero no hemos arrepentido y no hemos aceptado a Cristo como aquel que el reino de los cielos se había acercado. Para poder verlo, para poder entrar, hay que nacer de nuevo, hay que volver a empezar, hay que reiniciar todo en nuestra vida y comenzar de cero, pero ahora en el reino.
Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Todo lo que vos, Nicodemo, estudiaste del Antiguo Pacto o de la Torá o de la Biblia hasta ese momento, ya no te sirve. No te sirve. Ahora tenés que nacer de nuevo, empezar de cero, si querés entrar al reino. Y ahí anda mucho, ¿no? Creyendo que porque tiene títulos en el mundo, porque tiene esto, tiene aquello, que con eso ya puede funcionar en el reino, cuando en el reino se funciona en la medida de que nazca de nuevo. Si ese nacer de nuevo tiene que ver con un cambio total de mentalidad, un cambio total de cambiar nuestra mente mundana a una mente de Cristo, a una mente del reino, ¿no? Hay toda una figura allí que podemos sacar de este capítulo 3 de San Juan, ¿no? Donde le sigue diciendo el Señor muchas cosas a este hombre, ¿no? Y le empieza a marcar la diferencia entre la religión y la relación con Dios, amado. Entonces, cuando entendemos que el reino de Dios se ha acercado, que entendemos que ese nacimiento es espiritual, ¿sí? Ese nacimiento es espiritual, que el espíritu se encienda, amado. ¿Por qué? Porque el espíritu de los pecadores y los que no tienen a Cristo está muerto. Tienen espíritu, pero está apagado. Y para que ese espíritu se despierte, tiene que haber algo sobrenatural que lo despierte, y ese algo sobrenatural es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando primero hemos aceptado a Cristo, cuando primero hemos recibido el Evangelio del Reino, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Cuando aceptamos a Cristo, entonces el Espíritu Santo, que ya también nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, nos conduce al arrepentimiento, aceptamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia, entonces el Espíritu Santo opera en el Espíritu para levantarlo de entre los muertos. Por eso es necesario, dice, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra. El agua es figura de la palabra, ¿sí? Nacer del Evangelio, nacer de la palabra de Dios, pero también habla de nacer en el Espíritu, que es figura, ¿sí? Del Espíritu Santo, que viene a despertar ese espíritu para darle vida espiritual ya a ese hombre de Dios, a ese hijo de Dios, ¿sí? Porque cuando todos aceptamos a Cristo en el corazón, nos volvemos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que el bautismo, que también representa aquí una figura de muerte, sepultura y resurrección, como lo que le pasó a Cristo cuando murió en la cruz, fue sepultado, y a Cristo recibe el poder para esa resurrección en su espíritu, para que pueda vivir en el reino, en el Evangelio del reino, y para que funcione en el reino. Por eso, amados, siempre la puerta de entrar al reino es Cristo, pero el Espíritu Santo está esperando que crucemos esa puerta para darnos esa vida espiritual, para introducirnos al reino y funcionar en el reino. Amén. Entonces tenemos que entender este tiempo que tenemos que predicar a todas las naciones, tenemos que anunciar, y cuando habla de naciones está hablando de las almas, de las personas, no está hablando de los países, no está hablando de los lugares que conocemos como los países, las ciudades, está hablando de personas. Cuando la Biblia habla de naciones, de ciudades, de pueblos, está hablando de personas, está hablando de almas, ¿sí? Entonces tenemos que predicar a todo el mundo, tenemos que predicar aún a los políticos, tenemos que predicar a los que están allí en el pecado, predicarles el Evangelio del reino. Ahora, si lo rechazan, es su problema. Usted predique a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que muere y resucite, entonces será salvo. Mas el que no cree en el Señor será condenado. Entonces tenemos que predicar más que nunca el Evangelio del reino. Tenemos que predicar más que nunca. Y el Evangelio del reino es el apostólico, que está predicando el poder y la justicia del Espíritu Santo, acompañado de las señales que hace o que siguen a la predicación del Evangelio, ¿sí? Por eso en San Marcos dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos,
hablarán nuevas lenguas, pisarán serpientes y escorpiones, tomarán cosas mortíferas, no le hará daño, ¿sí? Entonces, ¿cuándo funciona? Cuando predicamos el reino de Dios, el evangelio del reino, las señales seguirán. Entonces la gente, cuando le prediquemos, cuando anunciemos el reino, va a ocurrir milagros en su vida de sanidad, de libertad, de salvación, de comienzo, de un nuevo comienzo en su vida, una nueva naturaleza en Cristo. Entonces prediquemos el evangelio a toda criatura, anunciemos que el reino de los cielos está en la tierra y lo está representando la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los ministerios de una iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ministros del Espíritu Santo son los que tienen que anunciar este reino del evangelio, este evangelio del reino. Y toda la iglesia está llamada a hacer obra de evangelista, a hacer obra de llevarle el evangelio a toda persona. Entonces hay un trabajo, un envío, un trabajo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, amado, haga el trabajo. Y si usted está en la iglesia y dice que no le funciona el evangelio, revise en su vida si realmente ha ocurrido este nuevo nacimiento. Porque si no ha ocurrido este nuevo nacimiento, entonces no está viviendo en el reino, está todavía viviendo en el reino de las tinieblas, amado. Tiene que cambiar de reino, y para cambiar de reino, tiene que morir al viejo reino y nacer al nuevo reino, al reino de Dios, a Jesucristo, entrar en Cristo, y entrar en Cristo es entrar también en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo, debo repetir, es la embajada de Dios en la tierra. Es el representante del reino de Dios en la tierra, por lo cual el que entra a la iglesia, el que entra al cuerpo de Cristo, está funcionando en el reino, está entrando al reino, ¿sí? Entonces, tiene que entender en este tiempo, ¿sí?, de que si todavía no ha muerto a las cosas de este mundo, ¿sí?, si todavía está viviendo un evangelio sancochado, se le dice, ¿no?, un evangelio entremezclado, ¿sí?, mezclado con las cosas del sistema, mezclado con las cosas de este mundo, no le va a funcionar, amado. Te voy a repetir, en el reino funciona el evangelio, en el reino funciona la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, le voy a repetir, es infalible. La palabra de Dios está para obedecerla, no para cuestionarla ni argumentar por qué o por qué no, ¿sí? Hay que obedecer. En el reino todo es obediencia a la palabra de Dios. Porque la misma palabra te redarguye de pecado, la misma palabra te santifica, la misma palabra te va llevando en un crecimiento, en una edificación. Entonces, la misma palabra es la que te trae la salvación, la restauración, la edificación, y te prepara para el encuentro del amado, te prepara para esperar a Cristo que viene a buscar a su cuerpo. Cristo viene, Maranata, ¿sí? Cristo viene a buscar a su amada, viene a buscar una iglesia que viva en el diseño y la dinámica del reino. Amén. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Entonces, como iglesia, hagamos el trabajo, prediquemos del reino, prediquemos de este reino, pero vivamos en el reino. Vivamos en el reino, vivamos en la palabra de Dios, vivamos en la obediencia a la palabra. Entonces va a funcionar. El evangelio le va a funcionar, va a ocurrir, porque en el reino de Dios, en la iglesia, en su vida, funciona, y usted va a ser prosperado, va a tener salud, va a prosperar su alma. Eso es lo que hay, la promesa del Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Eso funciona en el reino, amado. Eso funciona cuando usted está viviendo la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. Así que quiero orar en estos minutos que me quedan de programa por todos los amados que están escuchando y nos han llamado, para que pueda poder entender, ¿sí?, esta palabra, y que también la pueda anunciar a otros, ¿sí?, el evangelio del reino. Amén. Padre, te doy gracias en este precioso mediodía que nos ha permitido compartir, Señor amado, este tiempo de palabra, este tiempo de enseñanza, y como siempre, Señor, siempre queda cosas para decir, para enseñar,
pero sabemos que es lo que tú has marcado hasta esta hora. Padre, te pido que todos los amados que han estado escuchando y llamando y compartiendo, Padre, que puedan entender, Señor, que tú estás llamando a la iglesia a anunciar sobre que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntase. Todos los hombres están llamando a Dios a que se arrepientan. No hace distinción ni de griego ni de judío. Todos tienen que arrepentirse porque todos están destituidos en la gloria de Dios por causa del pecado. Pasa que aquel que acepta a Cristo, que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, este será salvo, él y toda su casa. Entonces, ¿cómo funciona el reino? Cuando tenemos a Cristo. ¿Cuándo funciona el reino? Cuando estoy en Cristo. Entonces, en este tiempo, reaccione. Si usted todavía dice que no le funciona el Evangelio, fíjese si ha nacido de nuevo, si ha pasado de estar de este mundo al reino de Dios. ¿Sí? Si está todavía coqueteando con el pecado, coqueteando con las cosas de este mundo, entonces no ha nacido de nuevo al reino. Porque el nuevo nacimiento produce santidad, produce obediencia a la palabra y produce que trabajemos en el reino, anunciando el evangelio del reino a toda criatura, para que todos también puedan ingresar al reino de Dios. Amén. Así que hagamos el trabajo en este tiempo. Padre, ayúdanos como iglesia a hacer el trabajo que nos encomendaste, como embajadores del reino, a anunciar que Cristo viene, pero también Cristo ya vino a dar su vida en la cruz. Ahora está viniendo a buscar a su amada, está viniendo a buscarnos, Señor. Por eso hay que prepararnos, hay que ordenarnos, hay que arrepentirnos, hay que hacer las cosas como tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta hora. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Queremos animarlo a que pueda seguir en comunión con Dios, dejar que el Señor le ministre por medio de la palabra. ¿Sí? Si usted no tiene dónde congregar, puede comunicarse conmigo, ¿sí? Al 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30, ¿sí? Estamos trabajando para el Señor y estamos para servir, ¿sí? Estamos para llevar el evangelio del reino a toda criatura, ¿sí? Así que si usted no tiene dónde congregar, puede llamarme, puede mandarme un WhatsApp, ahí vamos a estar yendo a visitarlo, a orar por su vida, por su casa, y solamente Dios va a obrar un milagro en su vida. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Pertenecemos a la Red Apostólica Emmanuel, bajo la cobertura del pastor Jairo, pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Casa Apostólica Emmanuel. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Los saludamos con la paz del Señor. Bendiciones generacionales, saludos para todos.